Bendiga en esta noche, mis amados hermanos. El día de hoy, ¿verdad? Yo traigo un tema y yo titulé este tema y le puse, ¿verdad? Ser constante, dice, nos lleva a alcanzar la victoria. Y yo buscaba, mis amados hermanos, los significados de constancia. Y dice que constancia, dice, es inmovible, dice, constante, firme, inamovible, estable, dice, perseverar, persistir, dice, se traduce en constantes. Y en esta hora yo les voy a invitar a que me puedan acompañar a 1 Corintios 15:58. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Amén. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, dice, amados, estad firmes y constantes, dice, creciendo en la obra del Señor, siempre, dice, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Y de este versículo, mis amados hermanos, yo sacaba mi tema, ¿verdad? Porque acá habla de la firmeza y de la constancia. Y si nos damos cuenta, ¿verdad? Acá donde dice, estad firmes y constantes, los significados de constancia también significa firmeza, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo voy a empezar a desarrollar mi tema esta noche. Y yo buscaba, ¿verdad?, el significado de inamovible, porque a mí me llamaba la atención este significado. Y dice, ¿verdad?, que inamovible, dice que significa que no puede ser movido, dice, que no se mueve, dice, constante, firme e invariable en las resoluciones o afectos del ánimo. Y aquí, mis amados hermanos, a mí me llamaba la atención, ¿verdad?, este significado que dice que no puede ser movido. Y como primer punto, ¿verdad?, dice, yo le puse una persona constante, dice, no es movida. Y quiero que los voy a invitar a que me acompañen a Daniel 6:4. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Amén. Y dice, entonces los gobernadores, dice, y sátrapas buscaban ocasión, dice, para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas no podían hallar ocasión alguna o falta, dice, porque él era fiel. Y ningún, dice, vicio ni falta fue hallado en él. Amén. Y aquí, mis amados hermanos, nosotros sabemos, ¿verdad?, de que se está hablando, ¿verdad?, cuando los gobernadores y los sátrapas andaban buscando, ¿verdad?, algo para acusar a Daniel, para dejarlo mal, ¿verdad?, ante el rey. Pero sabemos, ¿verdad?, de que Daniel, como lo dice acá la palabra, era fiel, ¿verdad? Y yo le ponía, ¿verdad?, que una persona constante no es movida. ¿Por qué? Porque yo me basaba, ¿verdad?, en esta historia. Y acá nos damos cuenta, ¿verdad?, de que ellos buscaron alguna forma, ¿verdad?, de poder estorbar a Daniel, ¿verdad? Y sabemos nosotros, ¿verdad?, de que con lo único, ¿verdad?, que ellos pudieron como tal vez estorbarlo, digamos así, no tanto en lo espiritual, sino en lo literal, ¿verdad?, fue cuando él se postró a adorar al Señor. Entonces yo le ponía, ¿verdad?, como primer punto, ¿verdad?, este título, porque a la luz de la palabra, ¿verdad?, me di cuenta de que Daniel, a pesar de que él sabía, ¿verdad?, de que lo iban a llevar al foso de los leones, a pesar de que él sabía, ¿verdad?, de que habían consecuencias para quienes adoraran, ¿verdad?, para ellos a otros dioses, que no fuera el rey, ¿verdad? Él a pesar de todo eso, ¿verdad?, él buscó, ¿verdad?, refugiarse en el Señor. Y yo lo veía en Daniel 6:10, dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, dice, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba, dice, 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Amén. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que Daniel, mis amados hermanos, a pesar, ¿verdad?, de que Daniel sabía, ¿verdad?, las consecuencias y todo lo que le podía pasar, ¿verdad? Él permaneció, ¿verdad? Él estuvo constante. ¿Por qué? Porque acá, ¿verdad?, en la palabra nos damos cuenta, ¿verdad?, que dice que él oraba como lo solía hacer siempre, ¿verdad?, 3 veces al día.
Entonces yo le puse este título, ¿verdad? Porque aquí nos damos cuenta de que cuando una persona es constante en lo que hace y maneja, ¿verdad? Firmeza delante del Señor y como lo dice, ¿verdad? Constancia delante del Señor, ¿verdad? Nada ni nadie, ¿verdad? Puede venir a menear o a mover, ¿verdad? De lo que nosotros hacemos cuando nosotros hemos decidido, ¿verdad? Servirle al Señor y buscarlo. Entonces aquí, mis amados hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad? De que cuando nosotros, ¿verdad? Decidimos ser siervos y delante del Señor, ¿verdad? Siervos constantes. El Señor, ¿verdad? Nos da la victoria. ¿De qué forma? Como lo hacía Daniel, ¿verdad? Él, a pesar, como les digo, ¿verdad? De que él, ¿verdad? Sabía lo que le iba a pasar. Él decidió servirle al Señor, él decidió, ¿verdad? En su corazón y tener la constancia que había tenido, ¿verdad? En él no hubo miedo ni temor, ¿verdad? De lo que podía pasar. ¿Por qué? Porque él sabía de que en medio de todo, ¿verdad? El Señor estaba con él. Y a mí me llamaba la atención porque aquí dice, ¿verdad? En Daniel 6:4 de que no habían hallado nada en Daniel, ¿verdad? Porque Daniel era una persona fiel. Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? De que sabemos nosotros que en la Biblia dice, ¿verdad? Que aún los escogidos, dice, serán engañados. Pero las personas fieles, dice que esas personas no van a ser engañadas. Y aquí nos damos cuenta, ¿verdad? De que pasó esto, ¿verdad? Aquí en Daniel, ¿por qué? Porque intentaron como desviar, ¿verdad? La mirada de Daniel o hacerlo caer, ¿verdad? En lo que ellos querían. Pero nos damos cuenta, ¿verdad? De que porque él era un hombre fiel, él permaneció constante en lo que él hacía, persistió, ¿verdad? En las cosas del Señor y no dejó, ¿verdad? Que ninguna cosa que el hombre decretara, ¿verdad? A él lo meneara del lugar donde él estaba, ¿verdad? De la posición que él manejaba delante del Señor, que era un hombre fiel en oración, ¿verdad? En ese momento porque sabemos, ¿verdad? Que él 3 veces al día se arrodillaba buscando la presencia del Señor. Entonces, por la fidelidad que él manejaba en su corazón, los hombres, ¿verdad? Que querían ponerle trampas a él, ¿verdad? No pudieron por cuanto él era un hombre fiel. Amén. Y como segundo punto, ¿verdad? Yo le puse como título, ser perseverantes, dice, nos lleva a ser personas que alcanzan los deseos. Amén. Y eso lo vamos a ver en Esther 4:11. Y dice, todos los siervos del rey, dice, y el pueblo de las provincias del rey, saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado una sola ley hay respecto a él, dice, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extienda el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Amén. Y aquí, mis amados hermanos, nosotros vemos, ¿verdad? La historia de Esther, cuando su tío, ¿verdad? Mardoqueo le pide que hable con el rey para la libertad, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y aquí, mis amados hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad? Yo le ponía como título que ser personas perseverantes nos lleva a alcanzar nuestros deseos. Y aquí, ¿verdad? Yo veía más adelante en el 4:16 que dice, ve y reúne a todos los judíos, dice, que se hallan en Susa, dice, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, dice que perezca. Y aquí, mis amados hermanos, yo le ponía, ¿verdad? Este título porque a la luz de la palabra, ¿verdad? Nos damos cuenta que por la perseverancia, que por la constancia, ¿verdad? Que la reina Esther tuvo, ¿verdad? Cuando ella iba a hacer la petición, ¿verdad? Delante del rey. Ella no lo hizo, ¿verdad? Como, bueno, lo voy a hacer y a ver qué pasa, sino que ella se sometió, ¿verdad? Como lo dice acá en la palabra, en ayuno y en oración, para que el Señor, ¿verdad? Más que todo fuera delante de ella y que ella tenía, ¿verdad? Y sabía lo que podía pasar. Como lo veíamos también en Daniel, él sabía lo que le podía pasar, pero aún así, ¿verdad? Él
siguió constante en la búsqueda del Señor, y aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que ella estuvo constante buscando al Señor en ayuno y en oración para poder entrar, ¿verdad? Pero ella tenía presente la ley que se había estipulado, ¿verdad?, en ese tiempo, que era de que nadie podía entrar, ¿verdad?, si el rey no lo había llamado. Entonces aquí, mis amados hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que cuando nosotros somos perseverantes, somos constantes, ¿verdad?, nosotros nos volvemos personas, ¿verdad?, valientes. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, de que esta mujer, ¿verdad?, era una mujer valiente, y que aún teniendo el conocimiento, ella decidió, ¿verdad?, entrar a ver al rey y apelar, ¿verdad?, por la libertad del pueblo. Pero ella fue una mujer, ¿verdad?, perseverante, una mujer constante. Entonces, al final, ¿verdad?, ella lo invita, nos damos cuenta, ¿verdad?, en el contexto de la historia, ¿verdad?, de que ella lo invita 3 veces para que él llegue, ¿verdad?, a los banquetes, y en el último banquete, ¿verdad?, ella le pide, ¿verdad?, el deseo que ella tenía, y al final, ¿verdad?, sabemos de que él se lo concede. Pero aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que para nosotros poder alcanzar alguna meta o algún sueño que nosotros tenemos, ¿verdad?, tanto en lo literal como en lo espiritual, nosotros debemos de ser constantes, ¿verdad?, buscar al Señor, someternos a Él, ¿verdad?, para que Él abra, como lo dice, ¿verdad?, la Biblia, ¿verdad?, para que Él abra puertas, para que Él sea, ¿verdad?, el que vaya delante de nosotros y derrame gracia sobre todo, ¿verdad?, en nuestras vidas, para que nosotros podamos, ¿verdad?, tener presente de que en todo tiempo, ¿verdad?, el ser una persona constante, el ser una persona, ¿verdad?, que busca al Señor, eso nos va a llevar a nosotros a alcanzar muchas cosas delante del Señor, y las cuales, ¿verdad?, vamos a ver nosotros que el Señor nos respalda. Amén. Y otro significado, ¿verdad?, que a mí también me llamaba la atención, es invariable. Y yo buscaba los significados de esta palabra, y dice invariable, dice, de este modo es aquello que no sufre alteraciones, dice, manteniéndose en un mismo estado, posición o nivel. Y aquí, mis amados hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que una persona constante, dice, como lo dice estos significados, ¿verdad?, no sufre alguna alteración, dice, porque esa persona, ¿verdad?, es invariable y permanece en un solo lugar, permanece en un nivel y en una posición, ¿verdad?, delante del Señor. Una persona invariable, dice, que no es afectada en el ánimo. Aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, de que dice que en los significados anteriores habla del ánimo. Y una persona, ¿verdad?, que es invariable, no sufre, ¿verdad?, en sus estados de ánimo, sino que permanece, ¿verdad?, sabiendo de que el Señor es el que lo sostiene, sabiendo, ¿verdad?, de que nuestro ser, ¿verdad?, nuestro espíritu, nuestra alma y aún nuestro cuerpo, ¿verdad?, se tienen que someter a la voluntad del Señor. Y yo quiero que me acompañen a Deuteronomio 21. Y acá en la palabra del Señor nos habla y dice, cuando salgas, dice, a la guerra contra tus enemigos, dice, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, dice, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Amén. Y aquí, mis amados hermanos, en este versículo, ¿verdad?, de la Biblia, nos habla a nosotros, ¿verdad?, y dice, ¿verdad?, que acá le habla, ¿verdad?, al pueblo, y le dice que cuando salgan y cuando ellos vean, ¿verdad?, tal vez tomándolo, ¿verdad?, ahorita de nuestro lado, ¿verdad?, tal vez alguna prueba o algo, ¿verdad?, que quiera como atemorizarnos, ¿verdad?, nosotros debemos de tener presente de que el Señor es quien está con nosotros, que el Señor es quien nos ha librado de una prueba y de otra prueba, ¿verdad?, y que Él en todo tiempo va a estar con nosotros. Entonces aquí, ¿verdad?, yo lo tomaba en este punto porque habla del ánimo, ¿verdad? Entonces aquí el Señor, ¿verdad?, muchas veces a nosotros nos alienta, ¿verdad?, a que continuemos, a que perseveremos. ¿Por qué? Porque Él no nos puede dar a nosotros, ¿verdad?, no nos va a dar algo, ¿verdad?, que nosotros no podamos lograr, sino que Él siempre toma en cuenta, ¿verdad?, cuáles son nuestras capacidades y cuál es lo que nosotros podemos lograr, ¿verdad?, delante de Él, y eso es lo que Él nos manda, ¿verdad?
Y yo veía también aquí relacionando, ¿verdad? Este versículo en Josué 1:9 dice, mira que te mando, dice que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces aquí, mis amados hermanos, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que el Señor nos exhorta a que nosotros continuemos, a que nosotros nos esforcemos y que le demos, ¿verdad?, algo más al Señor y que nosotros podamos permanecer y ser constantes, ¿verdad?, como lo veíamos delante de Él. ¿Por qué? Porque ser una persona constante nos lleva a alcanzar nuestros sueños, nos lleva a alcanzar, ¿verdad?, nuestras metas espirituales, tanto espirituales, ¿verdad?, como en lo literal. Pero ¿cómo lo vamos a alcanzar? Siendo personas constantes, ¿verdad? Lo veíamos en Daniel, él buscaba, ¿verdad?, algo espiritual que era delante del Señor. Y la reina, ¿verdad?, buscaba la libertad del pueblo, que era algo literal. Pero en las dos historias nos damos cuenta, ¿verdad?, de que estos dos siervos, ¿verdad?, ellos tuvieron constancia delante del Señor y no perecieron, sino que ellos permanecieron, ¿verdad?, buscando al Señor y para que el nombre del Señor, ¿verdad?, fuera glorificado. Y nos damos cuenta que en las dos historias el nombre del Señor, ¿verdad?, no queda avergonzado, sino que el Señor, ¿verdad?, ahí sale en exaltación. ¿Por qué? Porque ellos lograron, ¿verdad?, lo que se habían propuesto y nada ni nadie, ¿verdad?, hizo que ellos se menieran de la posición y del lugar donde ellos estaban. ¿Por qué? Porque eran hombres constantes, era una mujer valiente y una mujer que tenía conocimiento, pero Daniel también era, ¿verdad?, un hombre fiel y un hombre, ¿verdad?, que amaba sobre todo al Señor. Entonces aquí nos damos cuenta, mis amados hermanos, de que a la luz de la palabra, ¿verdad?, ser constantes nos ayuda a nosotros, como lo veíamos, ¿verdad?, en el título. El ser constantes nos lleva a alcanzar nuestras victorias, nos lleva a alcanzar nuestras metas y todo lo que nosotros nos propongamos delante del Señor, media vez sea, ¿verdad?, con el respaldo del Señor nosotros lo vamos a lograr todo, pero solo siendo constantes, como lo veíamos, ¿verdad?, en las dos historias. Hay oración, entonces ser constantes nosotros en la oración y en el ayuno para que nosotros no menguemos, ¿verdad?, sino que, como lo dice la Biblia, el Espíritu del Señor, ¿verdad?, crezca en nosotros y nosotros podamos entender más, tener más conocimiento de la palabra. Amén. Entonces, este era el tema para el día de hoy, mis amados hermanos, de que la constancia en el Señor, ¿verdad?, nos lleva a alcanzar a nosotros una victoria y lo que nosotros nos propongamos delante del Señor. Entonces, espero, ¿verdad?, en el nombre del Señor, ¿verdad?, de que hayamos atesorado en nuestro corazón, ¿verdad?, que debemos de ser constantes delante del Señor y Él es el que nos sostiene en todo tiempo. Amén.